El aire de la noche estaba cargado con el aroma a jazmín y pan recién horneado que salía de la carpa del catering. Dentro del gran salón de baile, las risas resonaban contra los techos abovedados, las copas tintineaban, y el suave murmullo de las conversaciones llenaba el espacio. La cena de bodas estaba en pleno apogeo, pero la novia, Evelyn, no estaba por ningún lado. Afuera, en los escalones del lugar, ella se sentaba sola con su vestido blanco impecable, la tela acumulada a su alrededor como un sueño olvidado. Los ecos de la voz de su suegra aún resonaban en sus oídos. Ya nos avergonzaste suficiente por hoy. No eres bienvenida en la cena. Evelyn miraba sin expresión hacia la fuente frente a ella, la luz dorada arrojando un resplandor cruel sobre el agua ondulante. Había imaginado este día desde que era niña, cómo bailaría con su esposo bajo un candelabro, cómo reiría con amigos y familiares, bañada en el resplandor del amor. Pero en cambio, estaba aquí, exiliada de su propia celebración de bodas. Ni siquiera estaba segura de cómo había escalado tan rápido. La tensión entre ella y su suegro siempre había estado presente, burbujeando justo debajo de la superficie. Nunca la aceptaron realmente, nunca perdían la oportunidad de recordarle que ella no era su elección para su único hijo, Daniel. Pero hoy, en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, cruzaron una línea que ella no vio venir. Apenas había dicho algo cuando reacomodaron el plan de asientos sin consultarla, cuando insistieron en invitar a una lista de personas que ella nunca había conocido. Pero cuando vio a su familia, un grupo pequeño y humilde, ser colocada en la mesa más alejada mientras los conocidos de sus suegros ocupaban el centro, ahí fue donde marcó el límite. Habló. Y por eso, le dijeron que se fuera. Lo peor. Daniel no dijo nada. Evelyn soltó un suspiro tembloroso, sus dedos apretando con más fuerza el ramo que aún sostenía. ¿Así iba a ser siempre? ¿Ese era su futuro? Dentro, la música creció en intensidad. Y entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse ante el peso de todo, se escucharon pasos que se acercaban. Daniel. Su smoking estaba ligeramente arrugado, su corbata de moño floja. Se detuvo frente a ella, buscando su rostro durante un largo momento antes de finalmente hablar. Evelyn, ven conmigo. Ella levantó la mirada, confundida. Daniel, ¿qué? Pero él no esperó una respuesta. Extendió la mano, entrelazando sus dedos con los de ella de una forma que provocó un estremecimiento, algo que no podía nombrar, en su pecho. Y entonces la guió, más allá de las grandes puertas, más allá de los candelabros resplandecientes, más allá del mar de personas demasiado ocupadas celebrando como para notar la ausencia de la novia. Directo hacia lo desconocido. Evelyn apenas tuvo tiempo de asimilar lo que estaba ocurriendo antes de que Daniel la guiara por una entrada lateral del salón de baile. El calor de su mano en la de ella se sentía extraño, una comodidad desconocida en medio del caos que giraba en su corazón. Caminaba con determinación, su agarre firme pero no forzado, y ella no tuvo más opción que seguirlo. Su corazón retumbaba contra sus costillas mientras avanzaban por un pasillo tenuemente iluminado, lejos del bullicio de la música y las risas. Daniel finalmente se detuvo cerca de un pequeño nicho, su mandíbula apretada, la respiración entrecortada. Daniel, dijo Evelyn, con una voz más suave de lo que pretendía. ¿Qué estamos haciendo? Él se giró para enfrentarla, sus ojos ardiendo con algo que ella no podía nombrar. ¿Frustración? ¿Culpa? Tal vez ambas. Necesitamos hablar. Ahora. Ella soltó una risa amarga, negando con la cabeza. ¿Ahora? ¿Ahora quieres hablar? Después de que tu madre me echó de mi propia cena de bodas. Él se estremeció, pasando una mano por su cabello cuidadosamente peinado, arruinando su arreglo perfecto. No sabía que iba a hacer eso, Evelyn. Te lo juro, pero lo permitiste. Su voz tembló, su garganta se cerraba. Te quedaste ahí parado mientras me humillaba frente a todos. Hoy luché por nosotros, Daniel. Y tú no dijiste una sola palabra. El silencio se extendió entre ellos. Él desvió la mirada, fijando los ojos en el suelo como si ahí estuvieran todas las respuestas. Luego, apenas por encima de un susurro, dijo, cometí un error. Evelyn tragó saliva con fuerza, obligándose a mantener la voz firme. ¿Qué clase de error? Él exhaló con fuerza, presionando los dedos contra las sienes antes de volver a mirarla. Pensé que mantener la paz era lo correcto. Pensé, que si lo dejaba pasar, todo se calmaría. Pero estaba equivocado. Ahora lo veo. Los labios de Evelyn se entreabrieron, sorprendida por su confesión. Por primera vez desde la ceremonia, las murallas de él comenzaban a derrumbarse. ¿Lo ves ahora?
Preguntó, cruzando los brazos. Después de que me trataron como si no perteneciera. Después de que dejaron claro que para ellos, nunca seré suficiente. Daniel dio un paso hacia ella, su voz más urgente. Evelyn, no me importa lo que piensen. Nunca me ha importado. Me importas tú. Y solo, necesito que confíes en mí ahora. Su respiración se detuvo. Confiar. Esa palabra tenía un peso más grande que su vestido, más grande que las expectativas que había puesto en este día, en él, en su futuro. ¿Confiar en ti para qué? Susurró. Sus dedos rozaron los de ella otra vez, tentativos, buscando. Para estar a tu lado. Algo brilló en sus ojos, determinación, tal vez incluso desafío. Era distinto a la manera vacilante y cuidadosa con la que siempre había manejado a su familia. Algo dentro de él había cambiado. Se volvió hacia las puertas del salón. Ven conmigo. Evelyn dudó, mirando entre él y el gran salón lleno de personas que la habían rechazado sin pensarlo dos veces. ¿Qué vas a hacer, Daniel? Él sostuvo su mirada, su voz firme esta vez. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. El momento en que Daniel entró al salón, la atmósfera cambió. Su madre, Eleanor, estaba de pie cerca de la mesa principal, conversando con los invitados como si nada hubiera pasado. Su vestido azul hielo brillaba bajo la luz suave, una imagen de elegancia y autoridad. Pero cuando vio a Daniel y Evelyn en la entrada, su sonrisa vaciló. La música aumentó, las copas chocaron. Pero en ese momento, el único sonido que Evelyn podía oír era el latido de su propio corazón. Ah, dijo Eleanor con suavidad, su voz elevándose sobre el murmullo. Has regresado. Evelyn sintió que el agarre de Daniel se apretaba alrededor de su mano. Él la condujo hacia adelante, sus movimientos deliberados, decididos. Su padre, sentado cerca, se removió incómodo, sintiendo la tensión que se acumulaba en el aire. Daniel, querido, estamos en medio de la cena, continuó Eleanor, sus ojos centelleando hacia Evelyn con una mirada apenas disfrazada de desprecio. Tal vez tú y tu esposa podrían sentarse en otro lugar. Tenemos invitados importantes, ¿no? La única palabra cortó el aire como una cuchilla. El salón quedó en silencio. La sonrisa de Eleanor se congeló. ¿Perdón? Daniel exhaló con fuerza y soltó la mano de Evelyn, dando un paso adelante. Mamá, te quiero. Pero esto, hizo un gesto hacia la sala, su expresión indescifrable. Esto no es lo que acepté cuando me casé con Evelyn. Te dejé tomar el control, te dejé tomar decisiones, pero no voy a dejar que apartes a mi esposa. Murmullos recorrieron la sala. Los invitados intercambiaban miradas nerviosas, sin saber a dónde se dirigía todo esto. Eleanor se irguió, sus labios formando una delgada línea. Daniel, este no es el momento, es exactamente el momento, la interrumpió. Humillaste a mi esposa frente a todos. La hiciste sentir como si no fuera parte de esta familia. Pero déjame dejar algo claro, su voz se volvió más fuerte, más firme. Ella es mi familia ahora. Y si no puedes respetar eso, tal vez tengamos que reconsiderar quién pertenece en nuestra mesa. Jadeos. Silencio atónito. La expresión de Eleanor se oscureció, su compostura cuidadosamente mantenida se quebró por un instante. Daniel, dijo, su voz más aguda ahora. Piensa en lo que estás diciendo. Ya lo pensé. Se volvió hacia Evelyn, su mirada se suavizó. Nos vamos. La respiración de Evelyn se atascó en su garganta. Tú y yo, dijo, ofreciéndole la mano una vez más. No necesitamos esta cena. No necesitamos su aprobación. Lo que necesitamos es comenzar nuestra vida juntos. Y prefiero pasar esta noche contigo que en una mesa llena de personas que no respetan a mi esposa. Un murmullo de asombro recorrió el salón. La expresión de Eleanor se torció en algo entre enojo e incredulidad. Daniel, no seas ridículo. Esta es tu cena de bodas. No, madre, dijo, sin titubear. Esta era tu cena. Me llevo a mi esposa donde pertenece, conmigo. Un silencio pesado cayó sobre la sala mientras Daniel extendía la mano hacia Evelyn. Ella lo miró, su corazón era una tormenta de emociones, enojo, alivio, amor, incredulidad. Por primera vez esa noche, lo vio con claridad. No solo como el hombre con quien se casó, sino como el hombre que finalmente estaba defendiéndolos. Y entonces, frente a todos, los invitados, los suegros que la juzgaban, la sociedad que le decía que no era suficiente, Evelyn tomó su decisión. Colocó su mano en la de él.
Sin decir una palabra más, Daniel se dio la vuelta, guiándola hacia la salida. Los susurros lo siguieron, pero a ella no le importó. Por primera vez desde la ceremonia, no era solo una novia con un vestido blanco. Era una mujer caminando hacia un futuro donde por fin pertenecía. El aire afuera era fresco, un contraste marcado con la atmósfera sofocante del salón de baile. El corazón de Evelyn latía con fuerza mientras caminaba de la mano de Daniel, su vestido de novia deslizándose sobre el pavimento. El cielo nocturno se extendía sobre ellos, vasto e infinito, como si fuera testigo silencioso del giro más inesperado de los acontecimientos. Había abandonado su propia cena de bodas. Y no pensaba mirar atrás. Daniel guardaba silencio, su mano aferrada a la de ella con firmeza, pero de forma reconfortante. La tensión entre ellos no había desaparecido del todo, pero algo era diferente. No había vacilación en sus pasos, ni dudas. Había tomado una decisión, y por primera vez desde el compromiso, Evelyn sentía que realmente estaba al lado de su esposo, no detrás de él. Llegaron al estacionamiento, donde su limusina aún esperaba, lista para llevarlos a la lujosa suite de hotel que sus padres habían reservado. Daniel miró al chofer y luego negó con la cabeza. No, murmuró por lo bajo. Entonces se volvió hacia Evelyn. ¿Confías en mí? Ella dudó, el peso de la noche presionando sobre ella. Pero ya había dado un paso hacia lo desconocido con él, que era un paso más. Un destello de alivio cruzó su rostro. Sin decir nada más, la condujo más allá de la limusina, hacia su propio auto, estacionado al fondo del lote. No se parecía en nada a los vehículos lujosos que su familia poseía. Era suyo, un poco más viejo, un poco gastado, pero era real. Daniel abrió la puerta del pasajero para ella. Súbete. Ella lo hizo. Y cuando él se deslizó en el asiento del conductor junto a ella, algo dentro de ella cambió. No solo estaban escapando de una cena. Estaban empezando de nuevo. El auto salió a la carretera, dejando atrás el imponente lugar. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Evelyn miraba por la ventana, observando cómo las luces brillantes de la ciudad reemplazaban los grandes candelabros que había dejado atrás. Su mente iba a mil. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué dirían sus padres? ¿Acaso aún le importaba? Daniel rompió el silencio al fin. Debía haberlo visto venir. Ella se volvió para mirarlo. Sus manos estaban tensas en el volante, la mandíbula apretada. ¿A qué te refieres? Mis padres, dijo, con la voz baja. Han estado controlando todo durante tanto tiempo. Me hicieron creer que la única manera de mantener la paz era aceptar todo. Pero esta noche, verte sentada afuera con tu vestido de novia mientras ellos celebraban, ese fue el momento en que me di cuenta de que no podía seguir así. Un nudo se formó en la garganta de Evelyn. ¿Y qué significa eso para nosotros? Él soltó el aire lentamente, como si tratara de calmarse. Significa que de ahora en adelante, te elijo a ti. Su respiración se detuvo. Daniel la miró brevemente antes de volver la vista a la carretera. Sé que debía haberlo hecho antes. Sé que debía haberles hecho frente desde el principio. Pero tenía miedo, Evelyn. Miedo de perderlos. Miedo de decepcionarlos. No me di cuenta de que te estaba perdiendo a ti en el proceso. Ella tragó saliva, sus emociones mezcladas entre alivio, tristeza, y algo que no sentía desde hacía tiempo, esperanza. Quiero que sepas, continuó, con voz más suave, que esto no se trata solo de esta noche. Se trata del tipo de vida que queremos. Del tipo de familia que queremos formar. Y si eso significa alejarnos de sus expectativas, entonces que así sea. Evelyn lo observó, buscando cualquier señal de duda. Pero por primera vez, no encontró ninguna. ¿A dónde vamos? Preguntó tras una larga pausa. Él sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. A algún lugar que sea nuestro. No sabía qué significaba eso, pero por primera vez en horas, no se sentía como una extraña en su propia boda. Se sentía como una novia. Finalmente, el auto se detuvo frente a una pequeña y encantadora casa ubicada en un vecindario tranquilo. Evelyn parpadeó, sorprendida. ¿De quién es esta casa? Daniel apagó el motor y exhaló. Es mía. Bueno, nuestra, si tú quieres que lo sea. La confusión se reflejó en su rostro. Pensé que íbamos a quedarnos en el hotel que tus padres organizaron, precisamente por eso estamos aquí, la interrumpió. Compré esta casa hace un año. Nunca se los dije porque sabía que desaprobarían.
Querían que viviéramos en una de sus propiedades, bajo sus condiciones. Pero esto siempre fue pensado como nuestro hogar. Evelyn sintió que algo se le apretaba en el pecho. ¿Había hecho eso por ellos? Y aún así, hasta ahora, nunca había luchado por ello. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó suavemente. Su expresión se oscureció. Porque fui débil. Seguí pensando que podía complacer a todos. Pero no puedo. Y no voy a perderte solo por mantenerlos felices. Durante un largo momento, Evelyn no dijo nada. Simplemente observó la casa, con la luz del porche brillando cálidamente contra la noche. No era nada como la vida lujosa que sus padres habían planeado para ellos. Pero se sentía real. Daniel dudó. Sé que tengo mucho que enmendar. Pero esto es mi intento. Esto es yo eligiéndonos a nosotros en lugar de a ellos. Evelyn se volvió hacia él, con el corazón encogido por la sinceridad en su voz. Está bien, susurró. Un suspiro de alivio se escapó de él. Volvió a tomar su mano, esta vez con una seguridad que ella nunca antes había visto. ¿Entramos? Ella asintió. Y mientras bajaba del auto y seguía a Daniel por los escalones del porche, se dio cuenta de algo. Por primera vez esa noche, no estaba huyendo de algo. Estaba caminando hacia algo nuevo. Algo de ellos. La puerta principal se abrió con un crujido, revelando el interior tenuemente iluminado de la casa. Evelyn entró con cautela, sus dedos aún entrelazados con los de Daniel. El aire olía levemente a pintura fresca y cera para madera, un testimonio silencioso del cuidado puesto en hacer que el lugar se sintiera como un hogar. Era modesta, nada como la grandeza de la finca de sus padres, pero irradiaba calidez. Daniel encendió una luz, y un resplandor suave llenó la sala. Los muebles eran sencillos pero colocados con intención. Un sillón gris, una mesa de centro de madera, estanterías llenas de novelas que ella nunca supo que él tenía. Todo parecía intacto, como un secreto esperando a ser descubierto. Evelyn lo miró, su voz apenas un susurro. ¿De verdad compraste este lugar para nosotros? Daniel asintió, observándola con atención. Quería algo que fuera nuestro. Un lugar donde pudiéramos construir una vida sin que nadie nos dijera cómo debía ser. Sus dedos rozaron la tela del sofá mientras se sentaba lentamente. La realidad de la noche, de todo lo que había ocurrido, finalmente estaba cayendo sobre ella. Horas atrás, estaba de pie en un altar, prometiendo un para siempre. Y ahora, estaba aquí, en una casa que nunca supo que existía, con un hombre que apenas empezaba a entender lo que significaba luchar por ellos. No sé qué decir, admitió, con la voz tensa por la emoción. Daniel se sentó a su lado, las manos entrelazadas, inclinado hacia adelante. No tienes que decir nada, Ed. Solo, necesito que sepas que ya terminé de dejar que nos controlen. Sé que te fallé esta noche. Debí haberlos enfrentado desde el principio. Pero te lo prometo, voy a arreglar esto. Voy a ser el esposo que mereces. El pecho de Evelyn dolía por la sinceridad de sus palabras. Durante tanto tiempo, sintió que luchaba sola, que era la única dispuesta a defender su amor. Y ahora, por primera vez, Daniel estaba a su lado. ¿Y tus padres?, preguntó en voz baja. No van a dejar esto así, Daniel. Lo sabes. Él exhaló, pasándose una mano por el rostro. Lo sé. Y no me importa. Una pequeña risa incrédula se le escapó. ¿No te importa? No, dijo con firmeza. Porque en el momento en que permití que te apartaran, me di cuenta de algo. No se trata de lo que ellos quieren. Nunca se trató de eso. Se trata de lo que nosotros queremos. Y yo quiero esto, hizo un gesto hacia la casa, su voz firme. Te quiero a ti. Nos quiero a nosotros. Evelyn sintió las lágrimas asomar en sus ojos. ¿Cuántas veces había soñado con escuchar esas palabras? ¿Cuántas noches había pasado despierta preguntándose si siempre estaría en segundo lugar detrás de su familia? ¿Se limpió el rostro quien vendría aquí tan tarde?, preguntó Evelyn, con el pulso acelerado. Daniel se puso de pie, sus movimientos lentos y deliberados. Solo hay una forma de saberlo. Caminó hacia la puerta, con Evelyn justo detrás de él. Cada paso enviaba una nueva oleada de ansiedad por sus venas. Tocaron de nuevo, esta vez con más fuerza. Daniel tomó una respiración profunda y abrió la puerta. Eleanor estaba de pie en el porche, su rostro inescrutable, sus aretes de perlas reflejando la tenue luz. Detrás de ella, el padre de Daniel cruzaba los brazos, su expresión severa.
El estómago de Evelyn se hundió. La madre de Daniel miró entre ellos, presionando los labios en una delgada línea de desaprobación. Luego, su mirada se posó en Evelyn. Bueno, dijo, con una voz suave pero cargada de algo frío. Supongo que se deben dar felicitaciones. Los dedos de Evelyn se cerraron en puños a sus lados. Cada instinto le decía que se preparara. Esto no era una visita social. Daniel no se hizo a un lado. Ocupó todo el umbral, su postura defensiva. ¿Por qué están aquí? Las cejas de Eleanor se alzaron, como si la pregunta la sorprendiera. Para hablar, por supuesto. Seguramente no pensaste que podría salir de tu propia cena de boda sin consecuencias. Daniel exhaló bruscamente. Si esto se trata de apariencias, ya terminamos. Su padre finalmente habló, su voz firme. Esto se trata de familia, Daniel. La mandíbula de Daniel se tensó. Qué curioso, porque no recuerdo que la familia trate a mi esposa como si no perteneciera. Eleanor suspiró, sacudiendo la cabeza. Oh, Daniel, siempre tan dramático. Luego, su mirada se agudizó al posarse sobre Evelyn. Debes estar sintiéndote bastante orgullosa de ti misma. Evelyn se tensó. ¿Perdón? Eleanor sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Convencer a mi hijo de alejarse de su propia familia. Impresionante. El aliento de Evelyn se atascó en su garganta. Por supuesto. Así era como lo veía. No como Daniel tomando una decisión por sí mismo, sino como si Evelyn lo hubiera manipulado. Daniel dio un paso adelante, su voz baja y firme. Ella no me convenció de nada. Esta decisión la tomé yo solo. Eleanor resopló. ¿Y crees que esto, hizo un gesto vago hacia la casa, es la decisión correcta, huir como niños? El padre de Daniel suspiró, su expresión más suave. Hijo, piensa en lo que estás haciendo. Te hemos dado todo, y así nos lo pagas. Daniel exhaló, sus hombros tensos. Nunca pedí todo. Solo quería que aceptaran a la mujer que amo. Los labios de Eleanor se apretaron. ¿Y qué hay de tu futuro? ¿De verdad crees que puedes tener la vida para la que estabas destinado si nos cortas de ella? La voz de Daniel era tranquila, pero inquebrantable. Creo que puedo tener una vida en la que despierte cada mañana sabiendo que me mantuve firme por la mujer que amo. Y eso vale más que cualquier cosa que puedan ofrecerme. Silencio. El rostro de Eleanor se ensombreció, pero no dijo nada. Daniel tomó la mano de Evelyn de nuevo, entrelazando sus dedos con los de ella. Si no pueden respetar a mi esposa, entonces no me respetan a mí. Y no voy a vivir mi vida inclinándome ante personas que no ven su valor. Su padre suspiró, pasándose una mano por la cara. Eleanor, en cambio, permaneció completamente inmóvil, con los ojos fijos en su hijo. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, habló. Te arrepentirás de esto. Daniel no se inmutó. No. No lo haré. La mandíbula de Eleanor se apretó. Sin decir otra palabra, se giró sobre sus talones y bajó del porche. Su padre se quedó un momento más, con una expresión indescifrable, antes de seguirla. La noche los envolvió, dejando solo el sonido de los grillos y el lejano murmullo del tráfico. Evelyn exhaló, sintiendo de golpe el peso de todo. Daniel apretó su mano. ¿Estás bien? Ella lo miró de verdad. Y por primera vez desde que dijo sí, acepto, se sintió segura. Sí, susurró. Lo estoy. Daniel la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola con fuerza. Y esta vez, ella supo que, sin importar lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de pequeñas victorias y enfrentamientos inevitables. Daniel y Evelyn se instalaron en su nueva vida, una que aún era frágil pero que se fortalecía con cada día que pasaba. Pasaban largas horas haciendo de su casa un hogar, cada tarea, por insignificante que fuera, se convertía en una reafirmación silenciosa de su compromiso mutuo. Cada mañana sentían que comenzaban de nuevo, y cada noche, al acostarse juntos, recordaban que habían elegido esa vida, sin importar el costo. Sin embargo, las sombras de su pasado todavía persistían. Los padres de Daniel no habían dejado atrás su desilusión, su desaprobación y su juicio. Aunque habían dejado en claro que no cederían, ni Daniel ni Evelyn también lo harían. Se negaban a ser los niños que se doblegarían bajo el peso de las expectativas ajenas. Una mañana, cuando el sol ya brillaba alto en el cielo, llegó una carta. Era una invitación formal a cenar de parte de los padres de Daniel.
Evelyn sostuvo el sobre entre sus manos, sintiendo el peso de la carta presionando su pecho. Por un instante, consideró tirarla, fingir que nunca había llegado. Pero algo en la expresión de Daniel, en la determinación silenciosa de su mirada, le indicó que este no era un momento del que pudieran huir. ¿De verdad tenemos que hacer esto?, preguntó Evelyn, con una mezcla de renuencia y curiosidad en su voz. Daniel se encontraba en la cocina, mirando la invitación con una expresión de dolor. Creo que sí. No se trata de ellos, Evelyn. Se trata de demostrarles que no tenemos nada que esconder. Que ya no tenemos miedo. Ella se mordisqueó el labio. Sus palabras dolían, pero tenía razón. Habían llegado hasta ahí defendiéndose a sí mismos y a su amor. Esa cena era solo otra prueba, otro desafío que pondría a prueba su determinación. Pero no se trataba solo de enfrentar a sus padres, sino de enfrentar su futuro. La noche de la cena, llegaron a la casa de sus padres, el lugar donde Evelyn había temido poner un pie. Recordaba las frías paredes, la sensación de ser una extraña y el peso aplastante de las expectativas. Pero esta noche era diferente. Tenía a Daniel a su lado. Y eso lo cambiaba todo. Eleanor los recibió en la puerta con una sonrisa tensa pero cortés, sus ojos sin rastro de calidez. Se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. La casa seguía siendo tan lujosa como siempre, llena de los adornos que simbolizaban riqueza y estatus. Pero por primera vez, Evelyn no se sintió pequeña. No sintió que estaba allí para ser juzgada. Esta noche, no era una visita en su mundo, esta noche, era la igual de Daniel. La cena transcurrió en un silencio incómodo, donde el tintineo de los cubiertos era el único sonido entre ellos. La tensión era palpable. Eleanor hablaba con Daniel con una cortesía forzada, sus palabras medidas, evitando cuidadosamente el tema que había causado la división entre ellos. Pero Daniel se mantuvo tranquilo, su mirada firme, sin titubear en sus respuestas. Evelyn se mantuvo en silencio, eligiendo no participar. Sabía que cualquier intento de ganarse su aprobación solo invitaría más críticas. Estaba allí por una razón y solo una: apoyar a Daniel, estar a su lado como su igual, su compañera. Esta noche, no sería la víctima. No fue hasta el postre que la conversación tomó un giro. Eleanor dejó su tenedor y miró directamente a Daniel, su mirada afilada. Daniel, sabes que solo queremos lo mejor para ti, dijo con una voz fría pero punzante. Tu padre y yo, lo sé, interrumpió Daniel con una voz firme pero tranquila. Pero ya no necesito que decidan qué es lo mejor para mí. Soy capaz de tomar mis propias decisiones. Evelyn contuvo la respiración, insegura de hacia dónde llevaría esto. Pero la calma de Daniel no flaqueó. Continuó, con palabras deliberadas e inquebrantables. Evelyn y yo hemos construido una vida juntos, dijo, sin apartar la mirada de su madre. Es una vida basada en el amor y el respeto. Y no importa cuánto intenten separarnos, nada cambiará eso. Los labios de Eleanor se tensaron y, por un breve instante, hubo un destello de algo en sus ojos, arrepentimiento, tal vez, o realización. Pero desapareció tan rápidamente como había aparecido, reemplazado por su fría y calculadora fachada. No seas ingenuo, Daniel, dijo Eleanor con un veneno contenido. No puedes escapar de quién eres. No puedes escapar de tu familia. El rostro de Daniel se endureció, su mandíbula apretada. No necesito escapar de mi familia, madre. Solo necesito elegir un camino diferente. El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas. Y en ese silencio, algo cambió. Por primera vez, Eleanor no discutió. No presionó. Simplemente se quedó allí, con la mirada fija en su hijo. Y, por el más breve de los momentos, Evelyn vio una grieta en el muro que Eleanor había construido a su alrededor. Pero entonces el momento pasó, y la conversación volvió a temas seguros y mundanos. Pero Evelyn pudo sentir que algo había cambiado. Daniel había hecho su elección, y por primera vez, sus padres habían visto la firmeza en sus ojos, la certeza de su amor por ella. Al final de la noche, Daniel se puso de pie y tomó la mano de Evelyn. Gracias por la cena, dijo con voz cortés pero firme. Pero creo que es momento de irnos. Salieron de esa casa, que antes había sido un símbolo de opresión y expectativas inalcanzables. Pero esta noche fue diferente. Esta noche, salieron juntos, más fuertes, unidos. Cuando llegaron a casa, Daniel tomó su mano con suavidad. Sé que no es perfecto. Pero hemos avanzado mucho. Evelyn sonrió, con el corazón lleno de esperanza. No tiene que ser perfecto, Daniel. Solo tiene que ser nuestro.
Y así, en la calidez de su hogar, Evelyn supo con certeza que su amor había triunfado.